Muy bien, doctor, ¿cómo está? Muy bien, encantado de saludarle, Juan Manuel. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Viernes de confusión. Es un enredo. Teníamos una pelea ahí en la sala de redacción, que si sí, que si esto no, que si lo demás allá, que si lo demás acá. Vamos primero a decirle a los televidentes que ponemos en pantalla el número de teléfono. Usted puede mandar por WhatsApp las preguntas y aquí estamos en vivo, en directo. El abogado Ángel Leal le va a responder, porque el otro día retransmitimos algunas de los puntos importantes, pero esto, quiero decirle al público, es en vivo, en directo. Ahora mismo usted puede llamar y puede preguntarle al abogado. Y la primera pregunta es mía, ¿no? A ver, veo todos esos titulares donde, como expliqué al principio, dice que le van a quitar el parol a todos. Pero usted dice que la Casa Blanca ayer desmintió eso. ¿Lo desmintió? Correcto. Se filtró por algunos medios de comunicación de habla inglés de que presuntamente iban a retirar o revocar los parol de aquellos que vinieron bajo el programa de Unidos por Ucrania, los ucranianos, los paroles humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y creo que también los paroles familiares. El caso es de que al publicarse eso, hubo un revuelto y la Casa Blanca desmintió el reportaje. Así que por el momento no hay nada oficial de que van a literalmente, categóricamente revocar estos paroles. Por el momento esa noticia no ha sido confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca. Bien, pero sí leí también, viernes en la tarde, demanda. ¿Sabe algo de eso? Bueno, porque leímos que ya hay una demanda que han entablado, no sé si es algún grupo de abogados, por ahí teníamos el documento, pero si no existe la medida, entonces, ¿qué pasa con la demanda? Bueno, la demanda tiene que ver precisamente por la interrupción del programa de parol humanitario, argumentando de que tuvo que haber pasado por un proceso de reglamentación a través de la Gaceta Federal, seguramente están argumentando la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, en realidad, esa demanda tiene que ver con el tema de la forma en que se paró el programa, porque fue tajante, fue inmediatamente en cuanto hubo el cambio de gobierno el 20 de enero, se suspendió el programa de parol humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y el de Ucrania también. O sea, interrupción, usted usó ese término, ¿es distinto a eliminación? Fue eliminación, fue eliminación. Yo digo interrupción, pero en realidad la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional, en el primer día eliminaron el programa de parol humanitario entonces, para los que pretendían venir, que todavía no habían venido, que habían solicitado el beneficio anterior al 20 de enero. A ver, sí, primero que me confundo, discúlpame. No. O sea, esa interrupción, eliminación, etcétera, ¿es para los que estaban en proceso o pensaban aplicar? Pero los que ya están aquí, que es la preocupación fundamental, ¿es otra cosa? Es otra cosa. Que eso es lo que decían que iban a, porque estaban hablando de 500,000 de personas, etcétera. Exacto. Eso no ha sucedido. No. Hubo un memorándum que lo hablamos en este espacio, donde ICE anunció que en algunos casos pudieran considerar revocar el parol, exponer a las personas a una deportación expedita y todo lo que implica eso. Eso, entonces, pero no categóricamente. Entonces, aclaramos. En algunos casos se podría revocar el parol y se exponen a una expulsión expedita, rápida, inmediata, etcétera. Exacto. No es masivo. Es correcto. No es para todo el mundo. Y eso ya se había anunciado, y eso fue hace 2 o 3 semanas atrás que habían anunciado esta posibilidad de que lo iban a analizar caso a caso. Ajá. Después de eso, anunciaron que están congelando la adjudicación de las solicitudes de beneficios inmigratorios de aquellas personas que entraron con parol humanitario, porque están investigando a aquellas personas que pudieron haber venido bajo un presunto fraude, sobre todo los casos de los patrocinadores en serie, donde querían investigar eso. No eliminaron la posibilidad de pedir el beneficio, pero sí van a suspender la aprobación de los beneficios hasta que ellos puedan investigar este tema de fraude. Eso se anunció también. Ahora, esta última noticia,
que en realidad fue la que está desmentida por el momento, es que categóricamente iban a revocarle el parol a todo el mundo, lo cual quiere decir que dejan de calificar para el beneficio y pueden ser candidatos para deportación expedita. ¿Cómo no? Vamos a ver, 786-505-3117 por WhatsApp. Usted puede mandarle las preguntas. Aquí está en vivo y en directo el abogado Ángel Leal. Creo que tenemos ya algunas preguntas. Vamos a ver la primera. La leemos aquí. Buenas noches. Tengo mi sobrino que entró por CBP One, aplica para la residencia en junio de este año con fecha de corte en marzo del 2026. ¿Debe aplicar asilo? Sí. Sí, porque ese primer memorándum que sacaron referente a la posible revocación de parol y deportación expedita, se van a priorizar a aquellas personas que no pidieron el asilo antes del año. Entonces, si la persona califica, muy importante, no tiene doble nacionalidad. No puede ser frívola la petición de asilo. Correcto. Y lo que usted me ha explicado también que hay como una entrevista, que lo que dices en esa entrevista tiene que ser exactamente lo que digas después. Consistente. ¿No? Tiene que ser consistente. Sí, ajá, porque usted dijo aquí que estuvo en la protesta, ¿qué día? Y tú no se acuerda si es marzo, abril o junio. Es correcto, y sobre todo si usted puso en el escrito que fue en marzo, llegas a la entrevista y dice... Que fue agosto. Exacto, entonces esas inconsistencias... El torturador era Pedro y después era Juanito. Entonces pueden considerar que es un asilo frívolo porque tiene hechos inventados o hechos materiales que se hayan ocultado en el proceso de pedir asilo. Próxima pregunta, 786-505-3117. ¿Qué tenemos aquí? A ver, llevo 20 años en este país, tengo antecedentes, debe ser antecedentes penales, me imagino que se refiere, ¿no? Sí. Y tengo que renovar mi residencia el mes que viene. ¿Puede pasarme algo? Bueno, tiene residencia, ¿no? No, pero sí le puede pasar algo, porque residencia sigue siendo deportable. Tú puedes ser residente, o sea, cuando te dan una carta, disculpe, de deportación, ¿tú sigues siendo residente? No. O sea, él es residente, tiene un antecedente penal, quiere renovar la tarjeta de residencia, pero dependiendo del antecedente penal, pudiera ser una persona que está sujeta a deportabilidad del país. Si él tiene múltiples delitos contra la moral, si tiene un delito mayor para efectos inmigratorios que tiene que ver con algún delito de narcotráfico, algún delito de violencia con castigo de cárcel de 1 año o más, algún delito de robo con un castigo de cárcel de 1 año o más, algún delito de fraude con más de $10,000 de pérdida a la víctima, lavado de dinero, introducir personas ilegalmente al país. Esos son delitos que van a ser considerados delitos mayores para efectos inmigratorios. Entonces, alguien como él, que tiene un antecedente penal, hay que revisar el caso para ver primero si es deportable, ¿ok? Porque va a ir un delito menor y no es deportable. Por ejemplo, un residente que tiene un solo delito contra la moral que ocurre más de 5 años de que fue admitido como residente, no es deportable. Si tiene un solo delito contra la moral que ocurre en los primeros 5 años de haber sido admitido como residente, pero es un delito menor, probablemente no sea deportable tampoco. Entonces, primero, identificar si es deportable. Segundo, si es deportable, ¿califica para un perdón o no? Entonces, después de que se tome esa determinación, darle la recomendación legal de cómo mejor proceder. Así que le recomendaría al amigo que por favor revise y bueno, sí, el señor del antecedente, de que revise bien ese caso antes de iniciar el trámite de la renovación de la tarjeta para saber a qué se está exponiendo en caso de que sea deportable y en caso de que lo sea, si califica para algún recurso. ¿Y cómo es eso de que hay que renovar? ¿Hay que renovar la residencia? Sí, cada 10 años. La tarjeta es válida por 10 años. Entonces, claro, ¿y por qué no se hace ciudadano? Porque se le puede complicar el... por los mismos motivos, claro, corre menos peligro con la renovación de la tarjeta que con una ciudadanía, porque la ciudadanía es el último filtro y ahí van a revisar todo desde que la persona llegó a este país hasta el momento o sea, que es mejor que intente renovar la residencia a que intente hacerse ciudadano, dependiendo. Yo diría, bueno, sí, pero en el caso de él o cualquiera que esté en esa circunstancia, inclusive antes de renovar la residencia, vamos a revisar el caso primero. Claro. Y otra cosa súper importante, y no viaje. Porque ahí cambia el esquema legal. Suspende Punta Cana. Y posiblemente ya producto del viaje estaría enfrentando ese proceso. Ni siquiera las Bahamas, que no necesita nada. Nada fuera de los Estados Unidos hasta que revisemos el caso. Ok, ni a Los Cayos. No, Los Cayos sí. No, digo afuera de Los Cayos. Oye, a ver,
¿Qué es un delito moral? Porque él dice, no, que no sea un delito moral. Cuando regresemos de la pausa y usted puede seguir preguntando, estamos en vivo y en directo con el abogado Ángel Leal, 786-505-3117. Pregúntale a Leal. Estamos aquí con el abogado de inmigración Ángel Leal. Usted puede hacerle preguntas directamente, pero antes, defíname delito moral. Un delito que implica vileza moral. Por ejemplo, algo que usted a sabiendas hace con la intención de perjudicar, dañar, robar, agredir. Un delito que tiene lo que nosotros llamamos mens rea, que tienes el estado de mente de querer ocasionar el mal o a crear el daño o perjudicar o destituir a alguien de su propiedad. Fingir un accidente automovilístico para cobrar al seguro es un delito moral. Cualquier delito de fraude va a ser un delito contra la moral. Los delitos de fraude. Delitos de fraude. Pero un DUI. No, porque no. O sea, es peor fabricar un accidente que un DUI. Sí. Sí, porque el DUI, el estatuto, y nosotros analizamos estos casos por el estatuto, la fraseología del estatuto. El estatuto no requiere que usted haya actuado con la intención de manejar ebrio. Entonces, como usted manejó ebrio, porque manejó ebrio, pero no hay un elemento de intencionalidad, técnicamente no es considerado un delito contra la moral. Es considerado un delito particularmente serio. Inmigración sí lo toma en cuenta desde el punto de vista discrecionario. Si hay un recurso, por ejemplo, un ajuste cubano, que es discrecionario y ven que hay un DUI, le pudieran negar el caso, no por un delito contra la moral, pero por un tema de discreción. También el DUI, los delitos de alcohol, desde el punto de vista del examen médico, se puede considerar que es un posible tema de alcoholismo, que es una condición de salud mental con conducta dañina asociada, sobre todo si hay un DUI en los últimos 5 años o 2 en los últimos 10. Más bien a nivel consular es cuando eso lo toman en cuenta, entonces la persona tiene que estar básicamente esperar un año para demostrar que está rehabilitado y que ya no tiene esa condición de salud mental con conducta dañina asociada. Pero como está el horno, no está para pastelito ahora, ¿no? Mejor, mire, tome agua y sin gas. Para que... No, y es que hoy en día con todas las facilidades de compañías de compartir de transporte, ¿no? Claro. De aplicaciones que uno tiene. Gaste el billete, paga un Uber cuando esté pasado de trago. Tenemos preguntas, a ver, adelante. Hola, me llamo Héctor, soy cubano, ciudadano americano y tengo mis 2 hijos reclamados por reunificación familiar. Está aprobada por UCIS. UCIS. ¿Qué es UCIS? El Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Ok, y los casos ya están en NVC, ¿qué es eso? Centro Nacional de Visas. Ok, pero por ser mayores de edad están sujetos a boletín de visas. Correcto. ¿Qué es boletín de visas? Mensualmente el Departamento de Estado publica las fechas de actualización de reclamaciones por preferencia familiar, que son 5. Hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano, cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano y hermano de ciudadano americano. Por lo que estoy leyendo... Seguimos, volvemos al texto. Él es un padre ciudadano americano que ha reclamado... Los casos están desde el 2021 en NBC, sí. Ese con B corta, no es la cadena. Quisiera saber si estos procesos también están detenidos o si hay forma de adelantar estos casos. Gracias. Son 2 preguntas distintas. Sí, primero creo que es hijo mayor de edad soltero de padre ciudadano americano, está como por noviembre del 2015. Él tiene fecha de presentación del 2021, esas reclamaciones deben de estar pendientes todavía, hay que revisar si están dentro o fuera de los tiempos de procesamiento. Ese era el caso que lo invitaban, después de que aprobaran la reclamación, de participar en el programa de parol por reunificación familiar, para adelantar el proceso inmigratorio, para que la persona venga bajo parol y al año y el día se acoja a la ley de ajuste cubano, todo en base a la reclamación del padre, pero sin esperar los 4, 5, 6 años que le falta al señor que la reclamación esté actualizada. Vamos ahí porque me surgió una pregunta. Olvídese de ahora de que cuánto demora. Esos casos no son los que están parando. No. Esos casos siguen normal. Siguen normales. Es el proceso normal de inmigración. Ahora, pero la incertidumbre es si va a continuar con el programa de parol familiar o si lo van a continuar para que el señor tenga que esperar todo el tiempo que le falta. Él dice, ¿se puede adelantar? Bueno, se adelantaba, como explica el abogado, porque una reclamación de hermano, por ejemplo, que demora 12 años, a utilizarse el parol, en una combinación.
pues se adelantaba a lo mejor a 1 o 2 años. Eso yo lo veo en veremos. Es correcto. Eso en está- estos eso está en momentos veremos. no han anunciado nada formalmente, pero dada la postura que tomaron con el paro humanitario, otros programas especiales, esta administración está en contra de emitir un parol categóricamente. Entonces, todos estos programas de parol categóricos ¿Qué es un parol categórico? que en vez de que, o sea, Que no es el reclamo normal. o sea, que nosotros 10 nos presentamos y a 2 de nosotros le dan el parol porque pudimos demostrar una circunstancia humanitaria o interés público, pero a los otros 8 no calificaron porque no habían circunstancias humanitarias o... Ese es un no categórico. Ese es un no categórico. El categórico que a los 10 nos van a dar el parol porque los 10 somos parte de un grupo de personas que vienen de un cierto lugar bajo una cierta O sea, condición. que va a ser caso por caso. Es lo que ellos Caso quieren por- hacer. Pero bueno, volviendo al tema, la reclamación de hermanos que demoraba 12 años y que se adelantó y usted entró con el parol, eso también estaba sujeto a cómo tú te arreglabas tus papeles. Los cubanos con la ley de ajuste. Es Por eso yo decía que mucha gente que estaba contra la ley de ajuste no se daba cuenta que todo el proceso migratorio de Cuba está montado en torno a la ley de ajuste, Sí, señor. incluso el de las reclamaciones familiares. Sí, señor. Entonces aquí respuesta clara es, el proceso normal sigue, pero lo de los paroles es lo que está... Es Y no te van a adelantar nada. Si están bombardeando el parol, Parece ser que no. Podría- En honor a la verdad, no hay nada oficial referente al programa de parol familiar, pero no hay una expectativa. de todas positiva. maneras, el blanco principal no es el parol familiar, sino ese, Es el parol humanitario. ese humanitario que, Ese es el principal, que se correcto. creen que se usó de manera alegre y excesiva. Próxima pregunta. ¿Qué pasará con los casados con ciudadanos americanos con más de 20 años en este país, récord limpio en todos los aspectos y ya huellas tomadas en inmigración por el programa iniciado por Biden para casados con ciudadanos? Queremos saber qué respuesta hay para estos casos. No procede, cancelado y ya debían de haberle devuelto el dinero de la tarifa de presentación, que si mal no recuerdo era $585 o $580. Ya ese dinero debía de haber sido devuelto, un juez federal lo declaró ilegal y por lo tanto ya eso no procede. Discúlpeme, ahí me dejó fuera. ¿Ya tú no te puedes casar con una extranjera y traerla a vivir Sí, aquí? sí. La pregunta tiene A ver, que ver... volvemos a la pregunta porque ahí me enredé. De la pregunta anterior. ¿O está grabado en marcha Sí, atrás? ahí está. ¿Qué pasará con los casados con ciudadanos americanos? Sí, pero fue por el programa iniciado por Biden para casados con ciudadanos. ¿Qué es ese? ¿Qué programa es Ese ese? era el programa que él anuncia casi al final del mandato. Si mal no recuerdo, en agosto, sí, fue en agosto. Es más, entró en vigor, iba a entrar en vigor el 16 de agosto y un juez federal, si mal no recuerdo, lo canceló el 23 de agosto del 24, porque determinaron que no era un programa legal. ¿Pero qué hacía? Ya tú, eso él lo es que- ciudadano americano. Se casa con... ¿Y no la puede traer? No, ella está aquí. Ahí está el detalle. Ella está aquí y no entró legal. Entonces, esta era una forma de crear un parol, que es una libertad condicional, que eres ajustable a la residencia como familia inmediata de un ciudadano americano, porque lo que la ley requiere es que usted haya sido admitido o haya entrado bajo O parol. sea, si tú entraste ilegalmente, vamos a usar el término satanizado, tú entraste ilegalmente y te casaste con un ciudadano o una ciudadana americana, no puedes, pero eso siempre ha sido así. Sí, no eres ajustable a la residencia. Años atrás hubo una ley, la 245I, que dejó de Y si existir. te vas a tu país, bueno, los cubanos no pueden. Si te pero vas a si tu te vas a país- tu país, él va a casarse allí, Bueno, pero si se descubre que vivías aquí. tienes un castigo de 10 años por haber permanecido ilegalmente aquí por más de un año. Perdonable. Pero eso no tiene nada que ver con Trump, siempre fue así. Siempre fue así. Y Biden había extendido un perdón. No, él dio esta posibilidad de que los cónyuges de ciudadanos americanos pidan este parol, y hijos también, que hayan entrado ilegalmente para poder ajustar aquí sin tener que O sea, acudir a que un proceso todo lo que consular. gira en torno al parol es lo que está en candela, ¿no? Pero eso ocurrió antes de Trump y eso fue por una decisión de una corte federal que suspendió el programa porque cuestionaron la legalidad del programa y un juez federal determinó de que no era legal. Ok, bueno, vamos a una pausa, regresamos. Tiene usted la oportunidad de seguir haciéndole preguntas al abogado Ángel Leal. Volvemos en un 2x3. Esta consulta gratis, ¿eh? No hay que dar, ¿cómo se llama? El pago de la consulta, el consulta pro bono. Vamos a ver las preguntas del público. Tenemos muchísimas. Adelante. Soy ciudadana y quisiera reclamar a mi mamá. Quisiera que explicaran algo con relación a ese tema.
también están paralizadas esas visas. Por favor, ya que están hablando de este tipo de visas, hablen de la reclamación de hijos ciudadanos a madre en Cuba. Procede perfectamente bien, no está congelado, no hay ningún tipo de suspensión. Es considerada la familia inmediata de un hijo adulto ciudadano americano. Hay que esperar el tiempo de procesamiento, va a demorar de un año y medio. Eso no es nada. Que aprueben la reclamación, después eso pasa al Departamento de Estado, Centro Nacional de Visas, entonces le van a programar su entrevista consular en La Habana y usted podrá inmigrar. Importante notar que las entrevistas de visas de inmigrante en La Habana siguen tomando lugar. ¿Le da tiempo de prepararse económicamente cuando llegue familiar también? Sí, el hijo eso es un gasto, ¿eh? La gente no se da cuenta de eso. Sí, es un gasto y aparte el hijo tiene que poner, o la hija, le tiene que poner una declaración, el affidavit. Ajá, qué bien. Bueno, próxima. Buenas noches, señor Cao. Mejor al abogado, ¿no? Gracias por su programa. Quiero felicitar al abogado Leal. Mira qué maravilla, tú ves. Mi esposo está preso en la cárcel federal por robo. Llegó de Cuba cuando era un niño. Recibió su residencia ya de adulto. Cuando salga de la cárcel corre riesgo de ser deportado. Muchísimas gracias. Sí, pero tiene derecho, como es residente, tiene derecho a un proceso de corte de inmigración. Me temo que pudo haber sido convicto de un delito mayor para efectos inmigratorios si es un delito de robo con encarcelamiento de un año más a nivel federal. Sin embargo, y esto es técnico, pero sin entrar en mucho detalle, pero hay la posibilidad de un reajuste con un perdón bajo la sección 212H, porque hay un tecnicismo. Si él no vino con la residencia y se hizo residente acá, es posible que ese delito sea perdonable. Así que asesórese bien con un abogado de inmigración competente en la materia, porque posiblemente tengan recursos a nivel de corte de inmigración que no firmen la carta de deportación. Que no firme la carta de deportación. Que no la firme. ¿Y eso puede hacerlo? Sí, porque le van a decir, mira, si usted firma la carta de deportación vas a salir más rápido, porque él va a pasar de la custodia penal a la custodia inmigratoria. Y no hay gente que yo he visto que le dice, no sales de la cárcel si no firmas. No, él tiene porque te pueden pasar una cárcel de inmigración, ojo. Es correcto, lo van a pasar de una cárcel, él tiene un hold de ICE, un detainer de ICE. Entonces, él va a pasar de la cárcel federal a la cárcel de inmigración, que no es una cárcel, es un centro de detención. No debe ser castigo, pero anyway, estando ahí le van a proponer, mire, si usted por ejemplo, ¿qué es? Exactamente. Le van a proponer, mire, si usted si usted estipula a su orden de deportación, puede salir más rápido. Y en ese caso sería un error porque cabe la posibilidad, no la seguridad, pero cabe la posibilidad que pudiera tener un recurso a nivel de corte. Mira, que lo importante es tener un abogado hábil, que yo recuerdo el caso, no voy a mencionar el nombre, pero mucha gente va a saber de quién hablo, que era un cabildero famoso aquí en Miami, político, llevaba 30 años y no se había hecho ciudadano. Se formó un problema con político, lo condenaron a 1 año y 1 día. Era deportable porque no era ciudadano. Y el abogado pidió que le rebajaran 1 día de condena. Y yo, que no sabía bien en esa época, digo, qué cosa tan extraña que está pidiendo que le rebajen 1 día de condena. Y me pongo a averiguar y digo, bueno, ¿y por qué? Porque al rebajarle 1 día de condena ya no era deportable. Porque eres deportable cuando estás más de 1 año y 1 día preso, ¿no? Sí, pero cuando es 1 año o más, pero si lo bajaron a 364 días, ajá, posiblemente pasó de tener un delito mayor bajo ley migratoria a, vamos a decir, un delito contra la moral y tal vez pasa de ser deportable a no deportable por ese cambio técnico. Exacto, pero a él no se le iba a ocurrir, ¿no? Y me alegro que lo hayas tocado el tema, porque aquellas personas que sean inmigrantes, que tengan inclusive residencia, que estén enfrentando un proceso penal, antes de declararse culpable, piden a su abogado penal, de defensa penal. ¿Cuánto es la sentencia? Bueno, que consulte con un abogado de inmigración para entender la consecuencia inmigratoria de lo que usted se está declarando culpable, porque posiblemente se pueda negociar con la fiscalía para que se declare culpable de otro delito relacionado, pero que tal vez no tenga tan grave consecuencia inmigratoria. De hecho, hay un caso de la Corte Suprema que se llama Padilla, que tiene que ver con eso, donde es un derecho constitucional de que usted sepa las consecuencias inmigratorias de declararse culpable de un delito penal. Próxima. A ver. Mi nombre es, mira, este hombre da nombre y todo, no tiene un sobrino. Luis Mariano Cruz, ciudadano americano de 2021. Porque reclamó a su hija siendo residente
en el año 2017. Ya me sé la respuesta a eso, pero bueno, lo voy a dejar que el abogado lo diga. Se enviaron todos los documentos solicitados al NBC con B corta y pagos correspondientes. Desde el 17 de junio del 24 se terminó el proceso y comunicaron esperar por la fecha de la entrevista en La Habana, Cuba. Hasta la fecha no tenemos respuesta. ¿Qué debo hacer? Mi teléfono es Gracias. Ese caso me preocupa por esto. Es manejable, pero él, lo que estoy entendiendo que reclama la hija siendo él residente y ella menor de edad. ¿Ok? Entonces es una reclamación que en estos momentos tiene una fecha de actualización del 1 de enero del 22. Él se hace ciudadano americano. Si se hace ciudadano americano antes de que ella cumpliera los 21 años de edad, automáticamente es considerada la familia inmediata de un padre ciudadano americano. Sin embargo, si se hace ciudadano americano después de que ella cumpla la mayoría de edad, después de los 21, entonces ella se convierte en la hija mayor de edad soltera de un padre ciudadano americano que está por noviembre del 2015. Entonces, todo depende en qué momento él se hace ciudadano americano en relación a la edad de la hija. O sea, no depende del momento en que hace la segunda. A ver, porque déjame ir por órdenes, porque yo he visto algunos que recomiendan en oficinas congresionales. Por cierto, las oficinas congresionales federales atienden casos de inmigración, aunque no te pueden defender ni nada por el estilo, que no es el caso, por ejemplo, de las oficinas del condado o del estado, que sería en este caso Lincoln, Mario Díaz Valar, María Elvira, Lincoln, discúlpeme, estoy yo con el que mañana sí, vamos a... Mario se va a cubrir en directo en paz descanse. La misa de domingo. Mario, Carlos Jiménez y María Elvira cubren esas oficinas. Tiene que ser del distrito. Sí, ¿no? Rick Scott. Los senadores también, ¿verdad? Y pero menos, lo hacen menos. Lo hacen menos. Generalmente son los representantes. Son los representantes. Entonces, yo he visto que le dicen a alguien que hizo una reclamación de residente, alguien que está diciendo, voy a esperar a hacerme ciudadano para reclamar a mi hija. Le dice, no, ¿para qué va a esperar a hacerte ciudadano? Hazte ahora en residente y después la transforma. Pero usted me está diciendo que si en ese tiempo se hizo mayor de edad la hija, es preferible seguir con la reclamación de la residencia. Es correcto. Porque y es válido, no es una trampa. No, es válido. O sea, si en ese momento... ¿Y ya tú eres ciudadano y sigues reclamándola como residente? No puede. O sea, ya en el momento que usted se hace ciudadano americano... ¿Tienes que cambiarlo obligado? Se convierte automáticamente en una reclamación de hija de un padre ciudadano americano. Entonces, todo depende en qué momento el señor se hizo ciudadano americano. Si fue antes o después de que la hija cumplió los 21 años de edad. Ya sabe. Próxima llamada. A ver, o próximo mensaje. Mi hijo entró con pasaporte inglés, mira qué elegante, y presentó por ley de ajuste cubano y aún no le ha llegado nada desde junio. ¿Tendrá algún problema con estas nuevas leyes? Sus documentos fueron aceptados por Immigration. Es cubano. Tengo una pregunta yo que le agrego. ¿Hay un pasaporte inglés independiente de la Unión Europea? Los he visto. ¿Sí? Los he visto. Es posible, sí. Aunque sí, generalmente entran con el pasaporte de la Unión Europea, pero sí, yo he visto pasaportes con el Brexit, cuando se fueron completos, migratorios y todo. Yo los he visto, no recientemente, pero sí creo que existe la posibilidad. Eso es lo que está pasando. Pero el detalle ahí es que, aún con el pasaporte inglés, entró bajo el programa de exención de visa, el Visa Waiver Program, el ESTA. Eso quiere decir que cuando él entró con un permiso de 90 días de estadía. Esperó su año y su día, presentó su ajuste cubano porque tiene la nacionalidad, la ciudadanía cubana. Perfecto. ¿Fue inspeccionado? Fue inspeccionado porque entró con el ESTA, el Servicio Electrónico de Autorización de Viajeros, le dieron el permiso, se montó en su avión, vino para acá y fue inspeccionado y admitido bajo el programa de exención de visa. ¿Y el tiempo que estuvo ilegal después de las 90 días no tiene nada que ver? Sí, porque en ese caso es sujeto a deportación sumaria si entras bajo esta y te queda más de los 90 días. En realidad, alguien quien entra bajo esta no es ajustable con dos excepciones. Familia inmediata de ciudadano americano o la ley de ajuste cubano. Entonces, él califica bajo esa excepción. No debería de tener problema, pero en teoría pudieran no aprobarle la residencia y aplicarle una deportación sumaria por haberse quedado más de los 90 días que la autorizaron. Pero a Gran Bretaña, no a Cuba.
Si tiene pasaporte de Gran Bretaña, pues, sería deportable. Es correcto. No es lo mismo en Piccadilly. Es correcto, es correcto. Aunque, ojo, señora, yo no creo que vaya a pasar nada de eso. Yo creo que le van a aprobar el caso, pero ojo con ese tema. Si lo citan en una entrevista, sería prudente que vaya acompañado de un abogado. Próxima llamada, o próximo mensaje, más bien, vamos a hablar correcto. Esta habla de su hermana que tenía, en este caso, su reclamación puesta, pero entró por la frontera. Es I-220A y al llegar aquí le llegó la aprobación de su reclamación. ¿Puede hacer algo? Reclamación de hermana ciudadana. Bueno, se demoran como 12 años. Ahí yo le agrego también otra pregunta. La gente que se desespera, que tiene una reclamación y se va por la frontera. Es un error. Ya, ahora es un error. Ahora es un error y ese caso, el problema es que era para una entrevista consular. Ella entró con I-220A, probablemente tiene corte de inmigración. Si ella va a la entrevista, enfrenta varios problemas. Primero, se pudiera autodeportar, porque si estás en un proceso de corte y sales del país, se autodeportó del país. Segundo, posiblemente tenga un castigo de permanencia ilegal, porque la I-220A no es una estadía autorizada por inmigración. Entonces, todo depende de qué tiempo transcurrió entre la fecha de la entrada y la presentación del caso de asilo. Otra cosa, ¿cómo va a regresar a Cuba si llegó a presentar asilo porque manifestó un temor de ser devuelta a Cuba? Trataría de mantener el caso activo, la reclamación, con el Centro Nacional de Visas para que usted no lo pierda. Pero en estos momentos no es una opción para, creo que su hermana, ir a una entrevista consular porque se pudiera autodeportar y pudiera enfrentar otros castigos. Doctor, nos ha pasado una cosa terrible. Dígame usted. Están llenas las líneas. Y vamos a terminar aquí. ¿Usted cree que pueda quedarse un cementico más? Sí, claro, lo que usted me diga. Porque hay mucha gente queriendo hablar con usted. Vamos a una pausa. Aquí yo lo amarro a la silla, no se preocupen. Vamos. Último round con el abogado de inmigración Ángel Leal. Vamos a ver quién tiene la oportunidad de hacer las preguntas, pero en términos generales yo estoy seguro que muchas de las respuestas le han servido a otros. Adelante. Buenas noches. Si revocan el parol humanitario los que ya tienen su recibo a través de la ley de ajuste cubano, ¿qué les pasaría? Mire, buena pregunta. Yo argumentaría que la persona sigue siendo elegible porque lo que la ley de ajuste cubano dice es que usted fue admitido, o sea, nativo ciudadano de Cuba, que fue admitido o entró bajo parol. Ajá. Y usted entró bajo parol independientemente que lo hayan revocado. El problema es que si lo revocan, pudieran negar la residencia porque técnicamente ya no ocupas el parol, que nunca es una admisión, dicho sea de paso, y sobre todo le pueden revocar el parol y pedir una deportación expedita. Yo argumentaría que sigue siendo elegible, pero sobre todo si le llegan a pedir una deportación expedita, es muy importante que pidan esa entrevista de miedo creíble, porque entonces le firman una carta de deportación expedita, en teoría eres deportable, pero si usted aprueba esa entrevista de miedo creíble y demuestra una posibilidad significativa que calificas para asilo, le quitan la deportación expedita, lo citan a la corte y podemos litigar el tema del ajuste cubano. Dicho sea de paso, si usted entró legalmente con parol humanitario, parol familiar, CBP-1, no queda descalificado para pedir asilo. Los que entraron después de mayo del 23 y septiembre del 24 hubieron unas regulaciones que descalifican a las personas que entraron ilegalmente, que atravesaron terceros países. O sea, que usted es una persona que pudiera calificar para asilo porque entró legal. Así que hay opciones y lo que tenemos que estar al tanto de que si le piden esa deportación expedita, que pide esa entrevista de miedo creíble. ¿Cómo no? Próxima. Vamos rápido para no... Sí. Buenas noches, soy de Venezuela. Tengo TPS que se vence en septiembre, pero me casé en febrero, supongo con un ciudadano norteamericano. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para introducir mi trámite de residencia por matrimonio? Lo que usted acaba de decir es el punto clave. Si usted se casó con una ciudadana americana, inmediatamente, no hay que esperar. Si se casó con residente, es más complicado porque la visa no está disponible. En el boletín de visa, la categoría de esposo de residente está por el 1 de enero del 22. Puedes iniciar el trámite inmigratorio con una fecha de presentación de julio del 24. Entonces, todo depende si el TPS suyo alcanza la actualización de la categoría suya en el boletín de visa en el dado caso que se casó con residente. Es un poco complicado, pero mucho depende del estatus de su cónyuge. O sea, que un ciudadano vale más que un residente.
Sí. En el mercado. Vamos a ver. Déjeme la ilegalidad. Para cuestiones de visas. La ilegalidad, déjemela a mí. A ver, no, porque esto está aquí lleno aquí la gente está desesperada ese truco. Primero se sigue haciendo ese examen para comprobar si su matrimonio es legítimo, ¿no? Es correcto. Y las preguntas son... están llenas de trucos para atraparte, ¿no? Y lo menos peligroso son las preguntas. Ajá. Es la investigación que hacen antes de que usted llegue a la entrevista. Que tú no lo sabes, que van, te retratan bien a ver si tú de verdad estás viviendo con la persona. ¿Se toman todo ese trabajo? Sí, porque tiene un departamento de seguridad, de investigaciones de seguridad de Homeland Security y básicamente ellos investigan los casos donde sospechan que hay un fraude matrimonial. Ellos tienen acceso a muchas bases informáticas donde pueden recopilar información de chapas de carro, licencias de conducir. Cuando empiezan a haber inconsistencia con direcciones, con historiales, fechas de convivencia, etcétera, entonces Homeland Security Investigations ya puede hasta presentar un reporte donde consideran de que puede haber un fraude matrimonial y pueden destacar los motivos. Y todo eso ocurre antes de que ni siquiera usted llegue a la entrevista. Ya cuando usted llegó a la entrevista, ya entonces tienen toda esa información y entonces ahora es cuestión a ver si en la entrevista usted puede justificar las discrepancias que ya han descubierto antes de que usted llegara a la entrevista. Ojo, esta semana acaban de publicar en la Gaceta Federal una posible política nueva de inmigración que van a revisar las redes sociales. Bueno, siempre las revisan, pero aparte de revisar, donde usted tiene que facilitar su nombre de usuario en todas las plataformas de las redes sociales que usted utiliza, ya esto existe a nivel consular, lo van a hacer ahora en inmigración. Que hay toda una discusión sobre si eso es una intromisión en tu intimidad, etcétera, etcétera. Tú sabes que en Netflix vi una película de Gerard Depardieu, el actor francés, que creo que se llama Green Card, donde terminan deportándolo. Y es un matrimonio falso, él paga, finge y se tienen que ir a vivir juntos y terminan enamorándose, de verdad, pero aunque ya era verdad, y muy buena lo lección. deportaron. Inmigración evalúa estos casos con la intención de las partes en el momento de contraer el matrimonio. Si fue una intención fraudulenta y determinan que hubo fraude matrimonial, si te enamoras después, es castigable no vale. Penalmente 5 años de cárcel, $250,000 de multa. Pero y también la 204C del Código de Inmigración es una prohibición por vida que cualquier otra persona lo pueda reclamar en un futuro, inclusive un hijo americano, un padre, un hermano. O sea, aparte de la posible consecuencia penal, hay una consecuencia inmigratoria bien severa, que es que nadie más lo pueda reclamar en un futuro. Pero de todas maneras, en el mercado, en la bolsa negra de inmigración, si te casas con un residente, no eres ajustable a no ser que entró legal, fue admitido legalmente y permanece dentro de un estatus válido. Y si te casas con un ciudadano, ¿tienes el requisito de haber sido inspeccionado igual? Sí, pero en el caso de ser familia inmediata de un ciudadano americano, la ley nada más que exige que usted haya sido admitido legalmente, no requiere necesariamente una permanencia legal en el país. ¿Alguien que tenga I-220A se puede casar con un ciudadano americano? Pero no tiene una admisión y no entró bajo parol. No sirve de nada. Y no es ajustable y es el argumento que tenemos ahora de la I-220A y la ley de ajuste cubano. Siga disfrutando de su soltería, así que tranquilo. No. Próxima pregunta. Buenas noches. Quisiera saber si una persona estando reclamada por la madre, aprobada por UCIS, al haber sido invitada al programa de parol, con chequeo médico hecho y todo, procedería más rápido la reclamación del hijo ciudadano. Sí. ¿Sí? Porque es considerada la señora es considerada la familia inmediata de un hijo adulto ciudadano americano, independientemente del trámite que tiene del programa de parol por reunificación familiar, que lo debe de seguir manteniendo vigente. Que el hijo la reclame no es inconsistente y posiblemente venga más rápido por la reclamación del hijo que esperar que reanuden o aprueben ese parol familiar para que la persona pueda venir. Mucha gente dice, yo tengo ya chequeo médico. ¿Sí? ¿Eso significa algo? Bueno, el problema es que el chequeo médico, ¿te devuelven el dinero? en un caso, no. En un caso de una visa que está actualizada, ok, puede proceder la entrevista consular y usted inmigra. Pero si es un caso de parol familiar donde la reclamación no está en fecha todavía, que en teoría es adelantar el proceso migratorio con ese parol familiar, yo diría que no se confíen en eso si tienen otra opción de poder venir de forma inmediata con ese tipo de reclamación de un hijo adulto ciudadano americano. Próxima. Mi hijo perdió la petición familiar que hice por el 2013. ¿Se puede reabrir ese caso? Está en Estados Unidos bajo parol humanitario. Generalmente no. Si eso se mandó al Centro Nacional de Visas, Departamento de Estado,
y entró en fase de cancelación, que es decir, la visa estuvo disponible, tienes un año para pedirla. Si al cabo del año usted no pidió esa visa, le van a mandar una primera carta, la carta de cancelación número 1, diciéndole, óigame, le vamos a cancelar el caso, tienes un año para reactivar el caso si usted nos demuestra un motivo que impidió de que usted pidiera esa visa. Si aceptan la explicación, recuperas el caso, pero si en el transcurso del siguiente año no haces esa petición, entonces le mandan la carta de cancelación número 2, que es una cancelación definitiva donde literalmente destruyen la reclamación. No creo que ese caso sea rescatable, me gustaría revisarlo, pero creo que se perdió. Próxima. Soy ciudadana americana y mi madre es residente. Las dos pedimos a mi hermano en el 16. Mi hermano venezolano entró a Estados Unidos como turista. Mi madre falleció en el 2023. ¿Cómo quedaría el caso? Bueno. A ver, ponga de nuevo ahí, porque el abogado no ha terminado de leer. Soy ciudadana americana y mi madre residente, las dos pedimos a mi hermano en el 2016. Mi hermano entró como turista. Bueno, pero la reclamación de la madre residente va a ser más rápida que la de hermano-hermano. La de hermano-hermano está por el 2007. Pero si la madre murió. Hay una ley 204L. Si el hermano estaba aquí en Estados Unidos, cuando la madre murió, pudiéramos pedir la reanudación de esa petición por un motivo humanitario. Aunque haya entrado... Como turista, sí. Porque el caso, pero bajo la 204L, él tuvo que haber estado en Estados Unidos cuando la madre, en paz descanse, falleció. Si es así, pudiera calificar bajo esa ley y pudiéramos tratar de reanudar esa petición, que va a ser más rápida que la petición de hermano-hermano. Bueno, nada, lo sentimos por la gran cantidad de personas que están en línea. El abogado se tiene que ir a trabajar o al happy hour. También el abogado tiene que descansar, ¿no? O reportarme en la casa. Ah, bueno, eso es importante ahí, donde tiene que ser inspeccionado. Inspeccionado y admitido. O al menos bajo parol. Yo a esta altura aceptaría que me deje entrar con una I-220A, la verdad. Ok, bueno, nada, muchísimas gracias al doctor Ángel Leal. Vamos a una pausa y a la vuelta.